Hola, hola, jóvenes caficultores, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase número 8, ¿no? Según lo que tenemos en el listado de asistencia. Qué bonito tenerlos aquí nuevamente. Hoy ya estamos en viernes. Bueno, y tenemos una clase muy bonita, muy interesante que la hemos reprogramado, que la teníamos para el miércoles, pero pues tuvimos que cambiar la fecha y ahí tenemos la clase, pero no la podemos quitar de nuestro cronograma, ¿verdad? Tenemos la clase hoy de regulación de sombra y crecimiento del tejido vegetal, ¿sí? Espero puedan aprovechar esta clase. Va a estar muy interesante. Vamos a ver las diferentes formas de poda, dependiendo la edad de nuestra planta, dependiendo el objetivo que busquemos en nuestra plantación. Entonces, así va a ser el tipo de poda que vamos a utilizar. Es un gusto tenerlos aquí, igual allí en el chat. Ya nos pueden ir comentando desde dónde nos están viendo para poder pues, nosotros tener ese registro desde dónde nos ven. Es muy bonito poder compartir con personas de diferentes países en esta plataforma de jóvenes caficultores que está hecha y diseñada para todos aquellos apasionados y amantes del café en las diferentes ramas, ¿no? O en la diferente cadena de valor del café. Sabemos que es muy extensa y no solo en la parte de producción, sino toda la parte de comercialización y también la parte pues de coffee lover, como le dice. Así que saluditos, ahí tenemos desde Panamá, desde Nicaragua, Ecuador. Excelentes jóvenes, bienvenidos y saludos también a los que nos están viendo en YouTube, Facebook y Telegram. Ahí tenemos a Zulay desde Costa Rica. Y bueno, bienvenidos. Qué gusto poder compartir con ustedes. Desde Perú nos dice Maribel, también saludos Maribel. Y bueno, jóvenes, para nosotros también es súper bonito poder compartir con ustedes experiencias, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes pues están todos los días en su cafetal, en su finca, viendo cada uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Y aquí en Centroamérica, puede ser que tengamos condiciones similares de clima, de topografía, pero cada uno de los desafíos que vive cada productor es diferente, ¿no? Y para nosotros es muy bonito que ustedes pues nos comenten esos desafíos que van teniendo en su finca. Para nosotros también pues ver cómo, como jóvenes caficultores, como staff, como especialistas en transferencia de tecnología, ir llevándole a ustedes todas esas experiencias que ustedes quieren aprender, ¿no? Entonces, también nos pueden comentar en el chat o o por los diferentes grupos de WhatsApp. Bueno, escríbanos directamente a los administradores. Dice, mire, yo me gustaría que en jóvenes caficultores nos enseñen sobre este tema en específico. Entonces nosotros vemos la forma de cómo poder hacer llegar a ustedes cada uno de los temas, porque nosotros lo que queremos es tener una caficultura resiliente y rentable, ¿verdad? Sobre todo, tenemos que empezar a ver el café como un negocio, ¿no? Entonces, tenemos que ver todos esos desafíos, cómo los vamos a afrontar y cómo poder mantenerlos como productores a largo tiempo. Y bueno, por ahí también tenemos desde Nicaragua, desde el Paraíso, Honduras, tenemos a Carmen desde Panamá y Edwin desde Perú nos dice, Amas desde el Amazonas, Perú, Perú, Amazonas. Y Gloria también desde Colombia. También tenemos a Eduardo desde Comayagua. Y bueno, saludos a todos jóvenes. Qué bonito tenerlos aquí nuevamente. Y bueno, yo creo que ya les he dicho, esta clase yo la iba a dar, pero ven que todavía se me escucha la voz un poquito ahí rara, entonces no puedo estar mucho tiempo hablando, así que la va a dar mi compañero Brian, que también pues es un ingeniero agrónomo con experiencia en este tema, entonces él les va a estar compartiendo estos conocimientos y nosotros vamos a estar ahí pendientes del chat para todas las consultas que tengan. Saludos, Fidel, hasta México. Saluditos desde aquí, desde Honduras. Es un gusto tenerlos aquí, jóvenes. Bienvenidos a su clase número 8 del curso integral. Bueno, así aparece en el link de asistencia. Recuerden registrarse para que puedan recibir su certificado. También, jóvenes, para que puedan aprovechar la clase, recordarles estar en un lugar donde no haya mucho ruido y si tienen audífonos, pues usar audífonos preferiblemente. Saluditos, jóvenes, y los dejo con el ingeniero Brian, que va a estar a cargo de la clase del día de hoy. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente. Saludos.
Buenas noches a todos, ¿verdad? Espero que estén muy bien. Si estuvieron en la clase de la tarde, pues bienvenidos de nuevo. Si es por primera vez ya ahorita, pues igual, ¿verdad? Bienvenidos a la clase. Espero que sea de provecho para todos. Y sí, la clase es regulación de sombra y crecimiento del tejido vegetal. En este caso no hablamos tanto ya de la parte forestal como tal de los frutales, sino más de la planta como tal de café, ¿verdad? Que aunque no pareciera, pues hay que hacerle ciertos tipos de manejo de poda, ¿verdad? Entonces, de eso ha ido un poco la clase. La poda, hablando como tal, ¿verdad? Es una práctica agrícola fundamental que cuando se realiza de manera correcta es crítica para optimizar la producción y mantener la sanidad del cultivo y asegurar la rentabilidad, ¿verdad? Ahora, en el caso del café, no es como los típicos frutales, ¿verdad? Que tenemos que realizar podas de una manera muy específica si queremos tener los rendimientos, ¿verdad? En este caso, en café es ligeramente un poquito más fácil la parte de la poda, ¿verdad? Eh, Identificar como objetivo, ¿verdad? Los diferentes tipos de poda aplicables en el café, seleccionar las técnicas de poda adecuadas según edad y condición y conocer las herramientas esenciales para la poda y los cuidados necesarios para su mantenimiento. Ahora, en el círculo del sistema de manejo de tejidos, ¿verdad? Tenemos la renovación de tejido agotado. En este puede ser ya por edad, por algún problema de plagas, problemas de fertilización o un mal manejo, ¿verdad? Producción de bandolas, equilibrio, generar equilibrio, follaje, frutos y flores. En este caso, pues es tener un equilibrio entre todo para tener el mejor rendimiento y mayor número de flores y frutos, que al final es lo que andamos buscando con este tipo de prácticas para mejorar la producción. Ahora, en la importancia de la poda, ¿verdad? Tenemos el impacto sostenible, eficiencia del cultivo y una poda bien ejecutada. En el aumento de la producción es el estimular el crecimiento de nuevas ramas productivas. En este caso, cuando hacemos una poda, es para activar esas yemas, ¿verdad? Que tenemos a los lados de de las bandolas para generar esa nueva rama para aumentar la producción. Recordemos también que al hacer una poda, también hacemos que la planta se estimule para generar nuevas ramas y también al mismo tiempo hacer que dé frutos, ya que ella piensa que va a tener un problema de generaciones, entonces ya se pone más alerta para crear esa nueva generación de semillas, ¿verdad? Entonces que al final nos favorece un poco, ya que al estresarla un poco la planta generamos ese impacto, ¿verdad? Mejorar la calidad del grano, permitir una maduración de penetración de luz, aire, favoreciendo una maduración. Cuando nosotros tenemos una planta con mucha sombra, entonces no hay una penetración de luz y eso evita que madure de una forma uniforme el grano. Por eso, a veces tenemos grano que queda bien rezagado a la hora de la cosecha y es porque de repente no tiene la luz, ¿verdad? Del solar. Y recordemos que la luz también ayuda a madurar de una mejor manera, mejores dulzuras, mejor apariencia. Entonces, todo eso va ayudando a la hora de tener la poda asegurada, ¿verdad? Y en el control de plagas y enfermedades, pues al no tener una condición de sombra y luz, entonces evitamos que la plaga se sienta cómoda, ¿verdad? Y evitamos que nos causen daño, en este caso, por ejemplo, como la broca, ¿verdad? Y en el caso de enfermedades, pues al no tener un ambiente húmedo, evitamos que ellas se sigan propagando, ¿verdad? Recordemos que muchas de las enfermedades que podemos tener, por ejemplo, en el caso de la roya, es favorable en ambientes húmedos, ¿verdad? Y eso lo podemos tener en un ambiente que tengamos exceso de follaje, ¿verdad? Y facilitar la cosecha, mantener la altura y la estructura de la planta en un rango manejable. Recordemos que si está muy alta la planta, a la hora de cosechar podemos quebrarla y crear un efecto negativo, ¿verdad? Ahora, como arquitectura, tenemos diferentes formas, ¿verdad? El eje vertical o tallo principal es el tallo central de la planta, ¿verdad? Es el que va derecho, el que está central, y luego de ahí se ramifican todas las que son las bandolas, ¿verdad? ¿Podemos tener dos tallos principales? Sí, eso lo podemos tener si así queremos durante la cosecha o cuando tuvimos una recepa y dejamos dos ejes verticales, ¿verdad? Pero individualmente hablando es un solo que podemos tener. Ahora, en las ramas primarias son aquellas laterales de las que crecen directamente el tallo principal y son las que encargan de las partes productivas, ¿verdad? Que es lo que conocemos como bandolas. En este caso, pues aquí tenemos una principal y aquí tenemos otra, ¿verdad? Entonces esto lo podemos determinar como las bandolas primarias. Y las secundarias son las que crecen a partir de la rama, es decir, las que crecen a partir de aquí. Aquí tenemos una chiquita, esta sería una bandola secundaria.
Va a dar producción, pero de repente es muy menos, entonces no necesariamente es la que tenemos que dejar. Y luego tenemos las yemas, vea que son los crecimientos que se encuentran en las axilas de las hojas y en el extremo de la rama. Las yemas son todas las que tenemos el puntito en todas las ramas. Tenemos, ¿verdad? Lo que es la bandola y la hoja. Y aquí tenemos un puntito. Esas son las yemas de crecimiento. Es decir, cuando nosotros hacemos una poda, esa es la que se va a activar a la hora de crecer, ¿verdad? Eh, entonces, es algo que podemos tener en cuenta. Ahora, la dominancia es lo que activa o no activa esas yemas, ¿verdad? Que tenemos a los lados en este caso. Ahora, ¿qué es la dominancia apical? Es el fenómeno fisiológico en que la yema terminal, que es la que les acabo de explicar ahorita, del tallo principal o una rama inhibir el crecimiento de la yema lateral. Es decir, mientras nosotros tengamos este crecimiento normal, ella va a tener el dominio de seguir creciendo de forma frontal, ¿verdad? De un crecimiento totalmente natural. Entonces eso va a inhibir el crecimiento de la otra. Entonces esto se debe a la producción de hormonas, principalmente las auxinas, en la punta del crecimiento. Ahora, una vez que nosotros cortamos ahí, si estos puntitos que ven aquí son yemas, entonces ahí se activa el crecimiento de ese lado. Pero eso pasa simplemente cuando hacemos el corte. Se puede dar un crecimiento diferente, digamos un chupón, sí, en café es un poquito más raro, ¿verdad? Pero en cítricos, por ejemplo, se suele dar más seguido. Ahora, aquí si tenemos esta bandola nosotros que vemos acá, el crecimiento natural de ella sería para acá. Y lo tenemos igual para hacia arriba, el crecimiento natural sería para allá. Ahora, si nosotros hacemos un corte aquí en la bandola, en estos puntitos que se ven aquí entre la hoja y la rama y la bandola, ahí se va a activar esa yema. Entonces, claro, como tenemos dos, pues, lo más probable es que activen las dos al mismo tiempo. Entonces, eso nos va a ayudar a la hora de hacer un corte, tener doble ramificación. Hay que tenerlo en consideración, ¿verdad? Ahora, como este corte lo estamos haciendo nosotros por un corte y no por un crecimiento normal, normalmente son ramas que suelen ser bastante fuertes, bastante normal, van a tener una producción casi normal, ¿verdad? Digamos, por decirlo así. Ahora, ¿por qué es importante? Comprende este principio, es esencial para el crecimiento del café y fomentar la producción de nuevas ramas fructíferas. Es decir, si aquí ya tenemos un desgaste, ya no estamos generando nada, entonces tenemos un corte trasero aquí para generar nuevas bandolas y que se divida. Entonces, si aquí teníamos, por ejemplo, el crecimiento normal y hacemos un corte, entonces vamos a estimular que crezcan las dos bandolas para un lado, como tenemos aquí en la imagen. Entonces, eso va a ser una parte de la dominancia, ¿verdad? Y aquí hay un corte, que es el corte, digamos, que se hizo aquí, y aquí ya tenemos los dos crecimientos de las nuevas ramas secundarias que van a ser en este caso, ¿verdad? Pero que van a ser por corte, entonces van a ser de buen porte. Se corta la punta de la rama o el tallo principal, interrumpiendo la producción de auxinas, ¿verdad? Y luego pues se produce la concentración de ellas en esa zona y por eso vamos a tener una estimulación. Y la estimulación del crecimiento de las yemas laterales, que es en este caso, son formas de que se van a activar las hormonas de crecimiento. Ahora, los tipos de poda, tenemos varias, ¿va? Que es la selección de la técnica de poda adecuada dependerá normalmente o fundamentalmente de la edad del cafeto. Es decir, no para todos se hacen de la misma manera y no todas se hacen de la planta y depende del estado de la misma en ella. Ahora, tenemos poda de formación de 1 a 2 años. Esta establece la estructura, equilibra y es productiva en el cafeto, ¿verdad? Pero en plantas pequeñas. Ahora, normalmente en café no se suele hacer tanta poda en plantas pequeñas, a modo que querramos hacer un tipo de poda en particular. En general, si seleccionamos buenas plantas en vivero, se cuidaron, no hubo problemas de enfermedad, en el transporte no se quebró ninguna rama, no tendríamos por qué tener un crecimiento normal, ¿verdad? Tendrían que crecer de una manera uniforme. Ahora, luego tenemos las podas de producción, también conocidas como esqueleteo. Se aplica en el cafeto en plena fase productiva, consiste en la eliminación selectiva de ramas secundarias para mejorar la producción y en la aireación en este caso, ¿verdad? Como les digo, son las podas que hacemos a la hora de que no tengamos exceso de sombra, que alguna que ya esté seca, que ya esté pequeña. Entonces vamos a hacer una estimulación de ella, ¿verdad? O que miremos que van creciendo de una manera anormal. Luego tenemos poda de renovación,
también conocida como saqueo. Aquí pues la conocemos, ¿verdad? Con otro nombre. Y es una poda drástica, ¿verdad? Ya esta es nosotros la conocemos aquí como recepa, ¿verdad? Ya se da cuando las plantas están agotadas por la edad, por maltrato, malproducción, alguna enfermedad, alguna plaga. Entonces ya podemos hacer ese tipo de trabajo, ¿verdad? Como plagas, el caso del grillo indiano que lo haya atacado, se puede hacer, el caso de un barrenador se puede hacer. Entonces, una vez ven que ustedes es de 30 40 centímetros, vemos que ya tenemos bastante estimulación, en este caso de chupones, ¿verdad? Aquí pues se pueden dejar de 2 a 3, algunos dejan uno, unos dejan dos y en caso extremo dejan 3. Ahora recordemos que entre más dejemos pues vamos a tener una mayor demanda de nutrientes, pero vamos a ver más adelantito. Luego cuando ya tenemos los de chupones, ya podemos hacer una selección de ellos, para recogemos los dos más grandes, que estén en lados contrarios, eh, que sean vigorosos, buen tamaño, buenas hojas, y de esa manera los vamos a seleccionar, ¿verdad? Ahora, aquí ya por definiendo un poco de cada tipo de poda, pues tenemos en este caso la que es de producción, ¿verdad? Que en este caso, pues vamos a tenerlo de la manera más adecuada. ¿Qué es la poda de formación? En este caso, tiene como objetivo principal establecer estructura, equilibrio. Ahora, podemos hacer una poda o una formación. Hay uno que se realiza, que es cuando las plantas están pequeñas, que se da un agobio, ¿verdad? Se dobra la planta como tal, se amarra al pie y en los brotes pueden ser bien las yemas o las que iban a ser bandolas, crecen derechos como ramas. Ese es un tipo de trabajo particular. Aquí en la zona no, yo no lo suelo ver. Sé que hay, pero no he visto en particular. Entonces, aquí eliminamos todas las que van hacia abajo porque va a tener este tipo de postura la planta. Y esa va a ser una, pues ya puede ser una poda de formación, pero ya en estilos bien especiales, ¿verdad? No es algo muy común. Y en este caso busca establecer un tallo principal fuerte y vigoroso que servirá como soporte. También puede servir en el caso de que hemos hecho una recepa. Ahí sí aplicaría una poda de formación, porque vamos a tener dos ejes en este caso, ¿verdad? Y vamos a tener ramas que van a juntar. Entonces lo que se hace es eliminar las ramas de los centros. Ahí sí ya aplica un poco más una poda de formación, pero más que todo en recepa. Estimular lo de las bandolas, desarrollo uniformemente las primeras ramas productivas, ¿verdad? Ya que van a ser las que nos van a dar frutos a futuro. Eh, ¿Cómo se implementa? Cortes estratégicos se realizan para eliminar brotes indeseados y dirigir el crecimiento de la planta. Optimizar la distribución, o sea, asegurar que hay una buena distribución de luz y aire. Es lo que le digo, se elimina en el caso de haber hecho una recepa, pues las que van en el centro, ¿verdad? Eh, y luego tenemos el equilibrio de estructura, ¿verdad? Que es una base del buen desarrollo que va a tener a futuro con los rendimientos también. Ahora tenemos la poda de producción, ¿verdad? La definición es la poda de producción, también conocida como el esqueleteo, se aplica en cafetos en plena fase productiva. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas bandolas que nota que han hecho un corte. Esto le da parte de aireación, se dejan igual las que tengan yemas. Y esto pues le estimula a la planta un poco a que tenga una mayor producción, ¿verdad? Para hacerlo. También se suele hacer este tipo de podas a la hora de hacer cuando están ya muy juntas entre las calles para hacer un espacio de cortina y de esa manera pues tener más aireación, ¿verdad? Para evitar enfermedades y todo eso. Propósito, eliminar selectivamente ramas secundarias para mejorar la aireación y permitir mayor penetración de luz, favoreciendo así la floración y el desarrollo. Recuerden que la luz, el sol en este caso, también le ayuda a las puntos yemas a abrir floración y a la floración también a abrirse. Entonces, de esa manera también nos ayuda. Ahora, si tenemos mucho follaje, también el insecto polinizador le va a costar encontrar la flor. También vamos a tener problemas con la floración. Recuerda que lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? La importancia de las abejas y mariposas y demás polinizadores. El foco de la zona media inferior se concentra en el tercio inferior y medio de la planta. Eliminación selectiva, se quitan ramas secundarias con menos que contribuyen a la parte de floración y fruto, ¿verdad? Y preservación de ramas productivas, se mantienen ramas primarias y bandolas jóvenes. Y los beneficios, mejorar la aireación del dorso del cafetalero, permite mayor concentración de luz solar y favorece la floración y el desarrollo de frutos, ¿verdad? Saludos a todos los que están conectando. Igual, ¿verdad? Bienvenidos a la clase de hoy.
Y aquí tenemos ya lo que es la parte de recepa, ¿verdad? Es una técnica de poda drástica, se emplea para renovar completamente las plantas que se han agotado su capacidad productiva o que presentan deterioro significativo. ¿Por qué es agresiva, verdad? Porque prácticamente eliminamos la planta y hay que comenzar prácticamente de cero, ¿verdad? Prácticamente 2 años de nuevo a esperar a que produzcan. Pero en este caso, pues es beneficioso esperar más bien, comenzar a estar con un montón de años y ir bajando la producción más bien, ¿verdad? Consiste en realizar un corte, como lo he dicho anteriormente, de unos 30 a 60 centímetros. Esta práctica estimula el rebrote de nuevos tallos desde la base, permitiendo de la planta inicie un nuevo ciclo productivo, ¿verdad? Que es lo que les hablaba de la yema. Ahora, no necesariamente lo pueden hacer toda la finca de un solo, no, pueden hacerlo con surcos intercalados, es decir, cada 3 surcos se hace la recepa, cada 3 surcos, cada 2, cada 4. Entonces, de esa manera pueden ir poco a poco haciendo el corte, ¿verdad? Para no sentir tan drástico lo que es la parte de la renovación. Ahora, si la pueden hacer de un solo, pues también es bueno, ¿verdad? Porque tendrían una finca uniforme, pero si acaso tienen poca área, pues pueden asumirla de esa manera, ¿verdad? Beneficios, ordenar el café botado, deterioro, eliminar ramas viejas y fomenta el crecimiento de brotes vigorosos. El dechuponado es la selección de los labores críticos para realizar después en este caso, la recepa, cuando los chupones comienzan a brotar del tronco chupado, ¿verdad? Ahora, procesos de chupado, identificar, reconocer los débiles y mal ubicados, o sea, que estén de repente muy juntos, muy pequeñitos, que estén muy abajo de la zona que nosotros queremos, eliminar con cortes los brotes no deseados del tronco, ¿verdad? Y eliminar los brotes adicionales a medida que van creciendo. Una vez que hagamos la primera selección de brotes, van a volver a estimular el crecimiento, ¿verdad? Porque la planta sintió que se hizo un corte, ella va a liberar, en este caso, hormonas de crecimiento y van a volver a tener brotes. Hasta más o menos cierta edad él va a dejar de producir, pero lo contrario, él va a seguir manteniendo, ¿verdad? Eh, Se seleccionan de 1 a 2 chupones más vigorosos, de buen tamaño, buen grosor, buen color, buen tamaño de hoja, que no tengan malformaciones, que vayan bien derechitos. Espacio entre chupones, ¿verdad? Que estén uno a cada lado de la planta. Y si tenemos el troncón, pues uno a cada lado. Y altura y orientada en el brote. Yo les quiero preguntar en los comentarios para que me lo digan si ustedes han hecho recepa en su finca, si la están haciendo actualmente o cómo han trabajado, ¿verdad? Si han dejado un chupón, 2 o 3. Si me lo pueden ir poniendo, yo los voy a ir viendo, ¿verdad? Las herramientas, ¿verdad? Para realizar un manejo de tejidos efectivo, asegurar el cultivo de café es fundamental contar con herramientas adecuadas. ¿A qué me refiero con adecuadas? Que tengan, me dice Oscar que ellos dejan 2 esquejes. Muy bien, Oscar, siempre a cada lado, ¿verdad? Hay que usar buenas herramientas que sean para el uso adecuado. No vamos a usar herramientas que son inadecuadas, que son para otro tipo de trabajo. Oscar dije que sí, que ellos también realizaron recepa. Eh, Ahora, en la categoría de herramientas, pues tenemos varias, ¿verdad? ¿Y por qué hay que usar buenas herramientas? Para no causar daño a la planta de forma innecesaria. Es decir, si usamos herramientas sin filo, en vez de cortar, vamos a desgarrar. Y eso que nos va a perjudicar, que vamos a tener una entrada de infección más grande para la planta. Le va a costar cicatrizar más. No es lo mismo cicatrizar un corte derecho redondito a eh, por hacerlo de esa manera, va por hacer un desgarro. ¿Va? Ahora, en la categoría de herramientas tenemos varias, ¿verdad? Pero digamos como principal podemos tener lo que es la tijera, la sierra y el desinfectante. En tijeras podemos tener varias, ¿verdad? Podemos tener estas que son pequeñas, que se utilizan para cortes precisos como el corte de bandola secundaria y de esa manera pues son más prácticas y más pequeñas. ¿Va? Hay unas tijeras que son un poco más grandes, que son como de unos que es 60, 70, 80 centímetros, que es para cortes un poco más gruesos, ¿verdad? Como para despuntar más que todo. Luego tenemos sierras o serruchos, o en este caso la que tenemos ahí es una cola de zorro. Esta es óptima para cortes gruesos, de ramas ya secas, pero estas para poda de tronco, ¿verdad? Ahora, hay sierras que son más pequeñas, ¿verdad? Que son ya eléctricas o de batería, digamos, que son tipo motosierras, ¿verdad? Que tienen más o menos un tamaño pequeño. Son prácticas, pero son bien caras. Según fabricantes, pues ellas tienen una duración de unos 20 minutos, pero en acción, ¿verdad? No desde que se usó la primera vez. Entonces, si se saben usar, pues dan bastantes cortes, ¿verdad? Ahora,
Igual que en la tijera, también hay tijeras que son ahora eléctricas, ¿verdad? Ya mecánicas, ya nos están facilitando la vida, pero suelen ser un poco caras también, ¿verdad? Y son bien delicadas en el sentido de que es una herramienta que le puede lastimar un dedo a uno, ¿verdad? Entonces hay que tener consideración. Igual que las sierras eléctricas, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? A la hora de los cortes. Se pueden hacer afilados que no vayan con tanta agresividad para no dañar tanto el espacio, ¿verdad? Ahora, recuerden que si vamos a usar cola de zorro, la cola de zorro hace el corte cuando la jalamos hacia nosotros. Es decir, el serrucho puede hacer este corte adelante atrás y corta bien. En el caso de la cola de zorro, solo el corte lo hace cuando jalamos hacia nosotros, ¿verdad? Para evitar ese tipo de problemas. Bueno, el corte lo podemos hacer, ¿verdad? Garantizando el inicio de que haya un poco de verano, que hayan ciertas lluvias, pero no en invierno como tal, ¿verdad? Porque si el corte lo hacemos algo brusco y hay lluvias constantes, lo que vamos a tener el problema es que podemos tener acumulación de agua en el corte y podemos llegar a tener enfermedades, ¿verdad? Entonces sí hay que tener cuidado un poco más que todo por la lluvia, por si el corte que lo hacemos es un poco brusco, ¿verdad? Eso es lo único que hay que tener cuidado. Ahora, también es importante, ¿verdad? En la clase anterior preguntaron por lo de la luna y pues es en fase de luna nueva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento toda la savia está en las raíces. Entonces evitamos un debilitamiento de la planta si toda la savia la tenemos en el follaje. Entonces va a ser bien difícil recuperarla y ahí sí podemos tener problemas, por ejemplo, de perder esa planta. Mientras que si el follaje lo tenemos en la parte de las raíces, a la hora del corte no va a haber problema, va a ser un corte limpio y la planta se va a poder generar bastante rápido, ¿va? Recuerden que después de una poda hay que fertilizar, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver más adelantito. Y lo de otro, los desinfectantes, ¿verdad? ¿Qué desinfectante podemos usar? Podemos usar alcohol, podemos usar yodo ya poco disuelto en agua, ¿verdad? Algunos usan cloro. Ahora, el problema con el cloro, sí, va a crear una desinfección, pero eh, el problema va a ser que si no se lava de manera correcta, va a crear un sarro y eso nos puede perjudicar la rama. Por ejemplo, las tijeras se van a pegar y al final, pues cloro, pues no es tan bueno, ¿verdad? Podemos usar alcohol o yodo, un poco diluido y no va a haber ningún problema. ¿Por qué vamos a desinfectar las plantas? Porque podemos contagiarlas entre enfermedades y ahí sí es perjudicial para el cultivo. En vez de ser un bien, vamos a terminar haciendo un mal, ¿verdad? Ahora, en los manejos de tejidos de la poda, pues tenemos varios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se hace la poda? Normalmente, según los años de crecimiento de las plantas, ya tienden a decaer por envejecimiento. Recuerden que por ser bien productivas, pues la planta se va a cansar, ¿verdad? Va a tener un agobio en este caso. Ahora, según datos del ICAFE, por ejemplo, de las 394.000 manzanas productivas, ahorita creo que hay un poco más, eh, el 5% son jóvenes y entre el 51 y el 46% ya son plantas mayores a 10 años, con un promedio de 11. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos plantas que sí es probable que ya necesiten algún manejo, si no se le han hecho, y esto pues hay que tenerlo en consideración, ¿verdad? Depende de cuánto tengan su finca. Aquí como podemos ver tenemos una curva de crecimiento, ya como a los 6 años ya empieza a decaer un poco, que es lo mismo les digo, ya hay veces solo tenemos plantas que con el follaje en la parte de arriba, ya no tenemos ramas abajo, entonces todo eso es perjudicial porque no estamos haciendo un corte de toda la planta, ¿verdad? No estamos aprovechando toda la zona productiva de ella. Época adecuada, ¿verdad? Eh, para la poda. En el momento óptimo para realizar estos diferentes tipos de poda depende del ciclo fenólico del café y las condiciones climáticas, que es lo que le diría un poco de la lluvia. Elegir la época adecuada maximiza los beneficios y minimiza el estrés de la planta. Como les digo, que tenga un periodo que va a haber un poco de sequía para que la planta cicatrice y que justamente después entre un poco las lluvias o que hayan lluvias intercaladas para que ella tenga una buena nutrición a nivel de hidratación, ¿verdad? Y a la hora que apliquemos un insumo, porque va a debilitar, pues tengamos una buena absorción. Fase de formación de 1 a 2 años, ideal para podas de formación, como lo mencionaba anteriormente, y se necesita definir su estructura principal, que ya depende de lo que le querramos dar, más que todo en recepa, ¿verdad? Y la fase de producción, pues optimiza la poda de producción, en que es
el esqueleto para que la planta pues tenga buena ventilación. Como podemos ver ahí, pues tenemos partes no plantadas para tener esa parte de aireación, ¿verdad? Y la de renovación, pues la que tenemos aquí, ¿verdad? Que estamos renovando y lo vamos a ver, lo podemos ver intercalado. Por ejemplo, el otro año se va a podar esta, está hirviendo otro poquito, el próximo año la otra y así sucesivamente hasta que tengamos todo el cafetal renovado. Aquí tenemos dos tipos de manejo, que es la de escope. La altura de ahí de 1,70 y hasta 1,50. ¿De qué depende? Mucho y en gran parte de quiénes van a ser sus cortadores. De qué altura tienen sus cortadores, eso va a definir mucho. ¿Por qué? Porque si hacemos una poda a 1,70, de repente el cortero es más bajo, no va a alcanzar, ¿verdad? Entonces vamos a tener problemas para él. Y de repente él por jalar la bandola la puede arrancar o la puede quebrar. Si no hemos hecho un despunte, lo más probable es que el productor, pues el cortador la vaya a quebrar. Más adelante tenemos una imagen en la que vamos a demostrar eso. Como pueden ver, aquí tenemos el despunte, tenemos una mejor entrada de luz, una mejor entrada de aire, el sol va a pasar directo hacia las bandolas de abajo y va a ser muy bueno. Ahora, una vez que realizamos el corte, vamos a tener este problema de chupones. Entonces, aquí los van a empezar a hacer. Entonces, vamos a tener que estar activos eh, para que de esta manera, pues, no tengamos el problema de tener chupones extra, pues no vamos a tener en exceso y aquí va a haber un problema, ¿verdad? Para ellos. Ahora, en la puede calavera, aquí podemos ver, ¿verdad? Esta nuevamente se hace para estimular el crecimiento de bandolas, favorecemos en este caso la luz y estas siguen siendo productivas, ¿verdad? Y luego vamos a tener las nuevas bandolas en este lado. Y la recepa, pues por aquí podemos ver, ¿verdad? Aquí tenemos bastantes hijos y en este caso el productor está haciendo los cortes para que queden menos y haya una mejor entrada de luz, como podemos ver aquí, ¿verdad? Ahora, en el caso de él, dejó 3 troncos principales, pero ya vienen desde abajo. De repente ya fue una poda que hizo anteriormente o fue una recepa anterior a esa también, ¿verdad? Y aquí pues tenemos los 3 ejes. Él tendría que eliminar del centro para que tenga una mejor entrada de luz. La nutrición post-poda, como les digo yo, es bien importante en este caso nutrir la planta después, ¿verdad? Porque ya va a quedar débil, con estrés, falta de nutrientes. Entonces, lo otro que tenemos que hacer, fertilizarla para que ella esté en un ambiente tranquilo y de esa manera favorecemos a que ella siga desarrollando toda su parte vegetal de una manera más rápida y más tranquila, ¿verdad? Porque imagina, hacemos recetas y no nutrimos, es problema. Ahora, ¿qué tanto nos podemos tardar para nutrir? Si lo pueden hacer en esa misma semana, excelente, ¿verdad? Mejor todavía, para que la planta empiece con todo. Ahora, la poda recepa es un estrés significativo para la planta, ¿verdad? Y va a ser en un momento de alta demanda de nutrientes para rellenar todo el tejido nuevo, ¿verdad? Los claves aquí son el nitrógeno, porque nos va a fomentar bastante la parte de follaje, que es lo que la planta no va a tener y necesita. Y luego tenemos el fósforo y el potasio. Ahora, en este caso, el fósforo, pues nos va a estimular bastante la parte de raíces, ¿verdad? Si de repente podemos aplicar algún enraizador, mejor todavía, para tener más esa parte de defensa de la planta, ¿verdad? Y beneficios de una nutrición post-poda, una hidratación, mejora la capacidad de la planta para absorber agua y nutrientes porque le vamos a estimular las raíces, ¿verdad? Vamos a tener nuevas raíces. Sistema inmunológico de la planta contra enfermedades. Ahora, cuando hacemos una poda, la planta queda un poco débil. Si la nutrimos, ya va a poderse defender mejor de los patógenos que quieran entrar. Bien puede ser algún hongo, alguna bacteria, algún nemato. Entonces, todo esto es bien importante, ¿verdad? Que lo podamos fortalecer. Y la producción optimiza la floración y fructificación aumentando el rendimiento. Es decir, si hacemos una poda de 1,50 m, alguna de bandolas, todo esto lo vamos a ayudar a que ella haga una mejor defensa, ¿verdad? Como ella va por creer que le va a perjudicar, va a florecer y va a llenar de fruto. Entonces nosotros nutrimos para que ese fruto y esa flor que se generó nueva no se vaya a caer, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener cuidado a la hora de tener esa parte. Ahora, aquí tenemos un caso de estudio. Como podemos ver, tenemos un cafeto con baja producción, ¿verdad? Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿Qué tipo de poda aplicaría usted en este cafeto? Recuerde que le enseñé varios tipos de poda ahorita, ¿verdad? ¿Y por qué se hacen estos tipos de poda? Aquí tenemos poda de formación, poda de producción y poda de renovación. Ahora, ustedes ven que esta planta pues es bastante grande, solo tiene frutos en esta zona. La otra tenemos aquí, no tenemos mucha hoja, no tenemos mucha fruto. Entonces, ¿qué poda harían ustedes en este caso? Me lo pueden escribir en los comentarios, no hay ningún problema, lo vamos a leer. ¿Verdad? En este caso es una preguntita para ustedes de examen, digamos.
Ahora, como observaciones, ¿verdad? El cafeto es excesivamente alto, más de 3 metros. Como podemos ver aquí, aquí tenemos una productora o cortadora, ¿verdad? Bien puede ser ambas también. Ahora, no sabemos cuánto mide ella, ¿verdad? Puede ser que mida 1,50, es lo que parece. Entonces, ¿qué altura va a tener esta planta, verdad? Porque mire, ella está fácil para que la pueda romper en este caso. Ya vi que pusieron poda de renovación, ¿verdad? Ahora, ella por querer cortar estos de aquí, ya es un agobio a la planta, ¿verdad? Ahora, imaginen que quiera cortar estos de acá arriba, lo más probable es que termine quebrando la planta. ¿Va? Ahora, si ella quiere cortar a 2 manos, tiene que poner un gancho aquí. Y este gancho va a hacer más fuerza en la punta, más probable que haga el corte, ¿verdad? Ahora, la parte inferior de la planta tiene baja producción. Aquí vemos que aquí no hay nada de granos en este caso, ¿verdad? Y hay una poda de fructificación de ramas superiores. Poda de producción, están diciendo los comentarios, Mauricio, y hubo otro comentario ahí. Ahora, hay poca fructificación en las ramas. Aquí vemos que no hay nada tampoco, aquí tampoco. Y la densidad de las ramas impide una buena penetración de la luz. Vemos que aquí tenemos un excedente de follaje, ¿verdad? Lo que nos puede perjudicar un poco, ¿verdad? Ahora, tenemos pistas. ¿Cuál es el problema principal que se observa en el cafeto? Ya vimos que la altura es una, ¿verdad? ¿Cómo afecta la altura excesiva la producción del café? Y la técnica de poda que podría ayudar a mejorar y los beneficios de que esperaríamos tener de la técnica. Ahora, ya para avanzar, sí, la de renovación y producción son muy buenas. Tenemos que hacer una poda de punta, que bien puede ser a 1,50 que tenemos acá. Vamos a hacer poda de bandolas, que en este caso pueden ser tipo esqueleto, para estimular la parte de las nuevas yemas, para tener una nueva generación, ¿verdad? De aquí pues haríamos la parte también de las bandolas, ¿va? Entonces ahí tenemos dos tipos de poda. La de altura, que en este caso sería 1,50 para, para que no tengamos el agobio, y una tipo esqueleto, ¿verdad? Para estimular toda esta nueva producción de la bandola y que tengamos follaje nuevo. Ahora tenemos otro ejercicio aquí. Ahora, observa el siguiente caso y determina la mejor estrategia de renovación. Como podemos ver aquí, tenemos una planta que ya está sin hojas, sin ramas. Ahora, una pequeña descripción, ¿verdad? Una planta visiblemente agotada y seca por fructificación. Ahora, aquí podemos tener dos posibles casos. Puede ser que esta planta esté así por descuido, le pegó roya. Aquí parece que tuviera puntitos como ojos de gallo. Y va a ser una planta que ya está prácticamente defoliada, ¿verdad? Ahora, por el tamaño de las bandolas y por la forma que se mira, pareciera que le han hecho un manejo de esqueleto, ¿verdad? Si ustedes se fijan, hay dos posibles escenarios en este caso. Ahora, posibles causas, edad avanzada, exceso de producción sin poda y enfermedades o plagas. Una edad avanzada, sí, el tronco principal se mira que ya está bastante grueso, aún a esta altura, ¿verdad? Se mira que es leñoso por la forma de la bandola, se ve que ya es una planta leñosa, entonces sin duda es una planta que ya tiene bastante tiempo. Ahora, ¿qué tipo de poda aplicarían ustedes en este caso? Miro que dicen que es de recepa, dicen algunos. Ahora, consideraciones para sus decisiones. ¿La planta está completamente agotada o solo necesita renovación? O sea, si ya está así o solo necesita, por ejemplo, la parte de esqueleto. ¿Cuánta sombra natural hay en el área? Afecta la cantidad de poda. Como pueden ver, se mira que está casi a pleno sol, no se mira que hay sombra por ninguna parte. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ustedes ponen un cafetal a pleno sol, sí va a ser productivo, ¿verdad? Pero se les va a agotar exageradamente rápido. Es decir, una planta que en 3, 4, 5 años ya va a estar totalmente quemada. ¿Por qué? Porque al tener un exceso de sombra, su metabolismo trabaja más rápido. ¿Cuál es la densidad de la plantación afectada en el espacio? Como pueden ver aquí, pareciera casi que tienen dos plantas pegaditas, ¿verdad? Si ustedes fijan, tiene una aquí y hasta la otra que hasta se inclina. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos que están haciendo una competencia por nutrientes. ¿Y qué recursos tiene disponibles para el manejo post-poda? Podemos ver que en el suelo se mira bastante seco, no tenemos buena sombra ni nada. Si ya se está haciendo un manejo de esqueleto, solo faltaría la parte de altura 1,50, ¿verdad? Pero
porque pareciera que tiene ese tipo de corte. Entonces ahí estaríamos bien porque va a ser esa parte. Ahora, si no se ha hecho ningún manejo y ya botó la bandola de esta manera, entonces sí, lo más probable es que necesite una recepa en este caso, ¿verdad? Para hacer una renovación totalmente nueva de la finca y de esa manera tengamos los mejores resultados en este caso. Sale mejor hacer la recepa que seguir con unos rendimientos malos de a ver si lo puedo mejorar, a ver si lo recupero. En vez de gastar ese fertilizante, en ver si lo recuperamos, mejor lo aplicamos en una recepa, ¿verdad? Que sí sabemos que va a ser funcional en este caso. Pero aquí pareciera que están los dos escenarios, bien que ya se está haciendo un manejo de esqueleto o que ya está mal y necesita una poda, ¿verdad? Ahora, como resumen, ¿verdad? De lo aprendido en la clase, que yo espero que sea de provecho y que se haya aprendido, ¿verdad? Tenemos la importancia de la poda. La poda es esencial para aumentar la producción, mejorar la calidad del grano, controlar plagas, facilitar la cosecha y renovar los tejidos productivos, ¿verdad? Esa es una de las importancias que tenemos durante la poda. Fundamento fisiológico. La arquitectura del cafeto y dominancia apical son conceptos claves para determinar cómo y dónde se realizarán las podas para optimizar los resultados. Tenemos que saber, en este caso, las variedades, cómo se desarrollan, qué altura alcanzan normalmente, cómo es la forma de la bandola, en qué parte es productiva. ¿Por qué? Porque esa manera nos va a determinar a saber cómo tenemos que hacer las podas en este caso, ¿verdad? Y de qué manera la podemos realizar. Por ejemplo, si tenemos una variedad con bandolas muy largas, hacemos una recepa y no eliminamos las bandolas del centro, vamos a tener choque, ¿verdad? ¿Y qué pasa al tener ramas que se están tocando ya solas? Vamos a tener heridas, ¿verdad? Y aparte que llueve, vamos a tener bastante entradas de enfermedades. Entonces hay que tenerlo en consideración aparte. Ahora, técnicas de poda, como les digo, existen tres. Bueno, vimos tres, ¿verdad? Pero de diferentes situaciones, variedades o situaciones especiales, vamos a encontrar más tipos de poda, ¿verdad? Por ejemplo, la que les comentaba del agobio, que se hace en una planta pequeña que prácticamente se dobla, ese es un tipo de trabajo que se hace, ¿verdad? Porque una vez que lo agotamos, hacemos la poda de la punta para que empiece a crecer solo hacia arriba. Entonces, como tipo de poda podemos realizar varias, ¿verdad? Solo que como principales, pues tenemos esas tres, ¿verdad? La poda de producción, que era el esqueleto, y la poda de renovación, que puede ser por recepa, ¿verdad? Eh, ahora, tenemos las herramientas y buenas prácticas, ¿verdad? Ahora, el uso correcto de herramientas como tijeras, sierras, serruchos, así como las desinfecciones, es crucial para el corte. Ahora, yo les pregunto, los que me dijeron que habían hecho recepa, ¿con qué lo hicieron? Si fue con machete, con motosierra, con cola de zorro, con serrucho, con sierra pequeña de mano. No sé si me pueden escribir para ver cómo hicieron ustedes la receta, pues vamos a ir viendo, ¿verdad? Recuerden que la receta se trata de hacer un corte limpio, en este caso, a unos ángulos de unos 45, 35 grados, que sea un poco inclinado, para que el agua de la lluvia caiga y resbale, ¿verdad? Si lo vamos a hacer con motosierra, que algunos lo hacen, evitemos el corte drástico en el diente. Recordemos que a la hora de afilar, uno afila de esta manera la motosierra, va con un cierto ángulo, porque en ese ángulo la motosierra sí va a cortar un poco más lento, pero el corte va a ser más limpio. Si nosotros en vez de cortar, hacer este afilado, lo hacemos así, la motosierra va a tener un corte más drástico. Obviamente va a avanzar más el corte, pero la herida va a ser más grande, más notoria. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si tenemos un ángulo con inclinación así, pero tenemos heridas que están así abiertas, ¿qué va a pasar? El agua se va a acumular ahí y vamos a tener problemas por pudrición, cosa que no queremos, ¿verdad? Entonces, a la hora de usar las herramientas hay que tener cuidado. Hay unas colas de zorro que se ve que los dientes los tienen para un lado y para el otro, no se ve que tienen corte de filo, nada. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser una cola de zorro que nos va a costar usar, va a ser dura para trabajar y nos vamos a cansar rápido. Vamos a hacer malos cortes, de repente ya es el trabajador y va a agarrar el machete y lo va a agarrar con el machete. Entonces hay que usar buenas herramientas, ¿verdad? Hay colas de zorro que se hace con, dice Martín que lo hace con sierra recargable. Excelente, Martín. Creo que hace un buen corte. Con motosierra también, como usa aceites, ellas tienden a dejar aceite en el tronco. Entonces es un agente externo a la planta y podemos tener problemas, ¿verdad? Mientras que las de mano normalmente no usan aceite, si no me equivoco. Entonces no hay problema en esa parte, ¿verdad? Eh,
con lo de las colas de zorro, busquemos unas colas de zorro que se hace con, Dulas lo hace con machete, imagino que corte limpio, ¿verdad? Dulas y con cola de zorro, para no tener heridas graves, ¿verdad? Hay unos que hacen heridas graves que lo hacen en buen momento del año, no les cae lluvia y lo logran, en este caso, cicatrizar bien, ¿verdad? Pero en la medida que lo podamos hacer más eficiente, ¿verdad? Para no tener problemas. Hay unas colas de zorro que se les ve que tienen filo, entonces uno tiene que usar esas porque uno las puede seguir afilando, las otras no, son cortes más bruscos, más agresivos para la planta. Ahora, la poda y, y el manejo integrado, ¿va? Ahora, recuerden que la nutrición es bien importante cuando hacemos cualquier tipo de poda, porque la planta va a estar en un estrés, va a crear, cuando hay un estrés, la planta tiende a crear un poco de caída, es más propensa a enfermedades, no crea resistencia para ningún patógeno, ¿verdad? Entonces, en este caso hay que nutrir bien la planta. Ahora, ¿es recomendable hacer un análisis de suelo? Sí. Para si van a hacer poda o no, el análisis de suelo es bueno. Ahora, hay lugares que se hacen análisis de tejido, ¿verdad? Para ver cómo está la parte nutricional. Eso es muy bueno porque vamos a saber cómo está la planta en ese momento exactamente, ¿verdad? No tanto lo del suelo, sino la planta cómo está, ¿verdad? Para hacer una nutrición adecuada. Hay laboratorios que recomiendan hacer el análisis de la hoja o el tejido de cierta extracto, cierta edad, si es hoja joven, media o vieja, si es de la parte de abajo, medio o alto. Entonces ahí va a variar mucho el laboratorio en el que ustedes vayan. Pero si pueden hacer el análisis del suelo normal, mejor, ¿verdad? No hay ningún problema para eso. Entonces son formas en las que se tiene que realizar la fertilización. Recuerden que se hace, si pueden hacer una semana después, excelente, ¿verdad? Al contorno todo de donde estaba la planta de café, no hay ningún problema. Eh, y de esa manera pues realizamos un corte de verdad estratégico para ella y que de esa manera, si lo hacemos en una planta solo de despunte y fertilizamos, vamos a tener chupones, ¿verdad? Hay que eliminarlos, no hay ningún problema. Y de esa manera, ¿verdad? Si podemos aplicar algún cicatrizante, pues estaría bien, ¿verdad? Por ejemplo, un poquito de agua con cal podría ser una solución, no hay ningún problema, ¿verdad? Para eso. Hay varios tipos de fungicida que pueden usar, por ejemplo, un cardo bordelés se puede usar también, ¿verdad? Así evitamos que haya problemas. Eh, Se puede usar un poquito de cal o pintura a base de agua con un poquito de algún fungicida a base de cobre también, no hay ningún problema, se diluye, no hay problema de cicatrizaciones. Y de esa manera pues vamos protegiendo la planta mejor, ¿verdad? Y si es recepa, pues en este caso fertilizamos bien para que esa planta vaya con todo, ¿verdad? Que es lo que nosotros necesitamos. Eh, bueno, como finalizando la clase, ¿verdad? Recordemos lo de la asistencia, ¿verdad? La nutrición adecuada del suelo. Y pues les recordamos para que tengan que marcar su asistencia de acuerdo a su nombre correcto en la clase que estamos en este momento impartiendo. Recuerden tomarse la foto, ¿verdad? Para la clase. Ya tenemos varios que nos han mandado, ahí las hemos estado viendo, ya lo estamos armando, ¿verdad? Para que a la hora de hacer el video, pues quede bonito, ¿verdad? Recuerden que es un curso largo, entonces esperamos que tengamos bastante en el video. Esperamos que el video dure por lo menos unos 5 o 10 minutos de verlos ustedes, ¿verdad? En la fotografía. Recuerden que la imagen, la foto siempre tiene que ser de su cara, bien puede ser de frente o de ángulo, pero que se vea que en el fondo están viendo una de las clases, ¿verdad? Si acaso no pueden tomarse la foto ahorita porque están solos y están en el teléfono, recuerden que las clases ya están en YouTube, ¿verdad? Las pueden ir a ver como jóvenes caficultores en esta clase y la pueden poner en pantalla completa en YouTube y que alguien más les tome la fotografía, ¿verdad? Puede ser tipo selfie en el teléfono también o directamente en una computadora. Así que me gustaría saber qué les pareció la clase, si han tenido alguna duda, si les ha parecido entretenida y les ha parecido bien, ¿verdad? Para responder. No sé si mi compañera me ayuda con la ronda de preguntas. Claro, ingeniero, bueno, ahí estábamos viendo que algunos de los estudiantes pues estaban súper atentos del chat, respondiendo a las preguntas que usted iba haciendo durante la clase. Y jóvenes, como ya lo mencionó el colega Brian, el tema de manejo de tejidos es súper importante. ¿Y por qué considerar esto en el café?
Recuerden que el café produce como tal el grano o el fruto solo en tejido nuevo. Entonces nuestra planta cada año se va agotando y si nosotros no hacemos este manejo de tejido, pues como veían en algunas de las fotos que él les mostró, solo vamos a tener café en la parte superior. Entonces por eso es muy importante el manejo de tejido, ¿no? Para poder renovar, para poder estresar a la planta y que ella empiece pues a renovar tema de bandolas o incluso a renovar todo ese tejido nuevo que necesitamos para que ahí es donde se da el grano. Y también recordarles, jóvenes, llenar la asistencia de la clase del día de hoy. La encuentran ahí en el Forms como la clase número 8 para que la puedan registrar. Y bueno, ahí teníamos algunas consultas en el chat con respecto a, me parece que vi una, me mandaron una por WhatsApp. ¿Cuándo es el tiempo ideal para realizar las podas? Sí, como les mencionaba, ¿verdad? Muchas se hacen, se pueden hacer después de la cosecha, porque así no tenemos, podemos aprovechar esos granos de ese año, ¿verdad? Entonces la realizamos después de la cosecha, cuando ya hemos aprovechado todas las partes y no tenemos problema, ¿verdad? Para que no nos dé pesar cortar bandolas con flores o las puntas llenas de granos, ¿verdad? Entonces, no, nosotros lo podemos aprovechar y normalmente las podas se hacen después de la cosecha y también viene una temporada que es un poco seca, entonces también nos facilita que no tengamos entrada de agua estancada, ¿verdad? Así es, y bueno, jóvenes, recuerden que terminando la cosecha, pues tenemos la planta ideal para poder hacer el tipo de poda que más se adapte a nuestro lote, nuestro cultivo. Y También, recuerden que, sí, adelante, también Inés. recuerden de que normalmente después de cosecha las plantas están un temporadita en la que viene la nueva, se estimula para el crear el nuevo follaje también, entonces ya aprovechamos a hacer la poda y que ya cree el nuevo follaje para su crecimiento. Lo que deben de considerar al momento de hacer la poda va a depender de la extensión de la finca. Usted tiene que definir si va a hacer una poda selectiva, es decir, yo voy por plantas, podando las que necesiten poda, lo hago por surco o hilera o lo hago por lote. ¿Qué tengo que buscar yo? No dejar de producir. O sea, yo no puedo ir como agrónoma o como productora a decirle que pode toda la finca. No, tenemos que siempre tener finca en producción. Entonces, por eso tenemos que nosotros, dependiendo de la dimensión de área que tengamos en nuestra finca, así vamos a seleccionar esa poda. Si yo la hago selectiva, voy por toda la finca seleccionando las plantas que requieran, ya sea una recepa, un tipo de manejo de bandolas, una poda 1,80. Entonces, yo voy haciendo esa selección. Si ya tengo pues lotes y quiero hacerlo por surco, entonces empiezo y dependiendo cada cuánto yo quiero podar, por ejemplo, hay sistemas de 3 años, 4 años, es decir, yo podo un surco completo y el siguiente año o sea, voy por año, ¿no? Entonces puedo un surco, dejo dos y el tercero lo puedo. Y así voy en ese lote. Y así a los 3 años yo ya voy a tener toda mi lote renovado. Esa es otra opción. Y la otra es que ustedes vayan por lote y poden todo el lote. Entonces, pero sí consideren no dejar de producir, ¿no? Eso es porque recuerden que necesitamos ingresos, ¿no? Entonces, no podemos podar toda la finca porque pues ahí nos quedamos sin producir el café. Y bueno, ahí Harriet nos dice lo de la luna, que sí mencionó la luna en la que se podía hacer poda. Sí, Ah, y se bueno, mencionó. sí, y bueno, aquí tenemos otra consulta de Víctor. Víctor Bueso nos dice, ¿puede haber una mezcla de tipos de poda en un mismo lote? Sí se puede realizar, la verdad, porque recuerden que hay lugares, ¿verdad?, en que se hacen renovaciones de plantas completas, entonces la planta va a tener un atraso, ¿verdad? Y se recomienda de repente hacer diferentes tipos de poda para no dejar, como les digo, para que ellas vayan teniendo diferentes ciclos de corte, ¿verdad? Por ejemplo, hacemos igual intercalado poda de altura y en las plantas que sí lo requieren y no les vamos quitando esa parte a las demás, ¿verdad? Y podemos hacer la parte
de ventaneo para los surcos en una parte, solo en una, por ejemplo, en el lado derecho, dejamos el lado izquierdo y lo hacemos hasta el siguiente año. También podemos hacer esa parte intercalada y no afecta realmente de ninguna forma y también se puede hacer para no hacer una poda drástica, ¿verdad? Por ejemplo, una temporada podemos hacer el corte de altura y a un lote o a un número de surcos y en la otra número de surcos hacemos el ventaneo, ¿verdad? Entonces podemos irlo intercalando de esa manera y no tendríamos ningún problema. Así es, y también tenemos que entender la fisiología de la planta, ¿no? Entonces tenemos que ver si realmente la planta ya está completamente agotada o podemos hacer un tipo de poda que no sea tan drástica y mezclarlo en cada uno de nuestros lotes. Porque puede ser que, bueno, aquí en Honduras se da mucho que los lotes no están de una sola variedad, sino que tenemos mezclas de variedad, entonces también la variedad va a influir en cuando ya esté pidiendo un manejo de tejido. Por ejemplo, las variedades que son bastante productivas, los archimones, los catimones, pues esos también el tema de manejo de tejidos es súper importante porque ellos como producen tanto, están demandando pues una alta cantidad de luz y también el tema de nutrientes. Entonces tenemos que hacer ese manejo de tejidos adecuado a la fisiología de la planta. Y en Brasil es un caso súper interesante. Ellos tienen un sistema de poda increíble. Entonces ellos ya realmente aprendieron súper bien de la fisiología del café y tienen su sistema de podas establecido. Entonces ellos cada año están podando y siempre van a mantener la producción alta por esa parte. Bueno, aquí ya les voy a compartir el link de asistencia ahí en el chat. Recuerden que es la clase 8. Y también, jóvenes, en los grupos del curso integral de este año, tenemos dos grupos en WhatsApp, se está haciendo una encuesta, ahí la van a encontrar como unos 3 mensajitos anteriores. Por favor, respondan esa encuesta, para nosotros es súper importante porque estamos haciendo pues un sondeo es de las personas que han estado pendientes de la clase, que están en los grupos. Entonces, por favor, los que no han llenado la encuesta, por favor, es rapidito, solo tienen que darle clic ahí a una de las opciones y posiblemente mañana o el lunes vamos a estar mandando otra para que también estén ahí pendientes si nosotros queremos pues conocer por qué algunos que los que no han estado en todas las clases, pues cuál ha sido la razón. Entonces, sí es importante para nosotros que la estén llenando. Y el lunes, jóvenes, tenemos una clase muy bonita, súper importante. No es porque a mí me guste mucho el tema, pero es súper interesante. Es sobre suelos y nutrición. Entonces, ya vimos la parte de análisis de suelo y cómo interpretar. Entonces, el lunes vamos a tener de cómo la nutrición del suelo y la planta. Así que no se la pueden perder. Recuerden, tenemos los dos horarios, a las 2 p.m. hora Honduras y a las 6 p.m. Y también va a estar disponible en los diferentes canales de jóvenes caficultores. Recuerden, Jóvenes Caficultores es una iniciativa de Nestlé implementada por la Fundación Conducafé. Así que para que, pues, es una iniciativa que se hizo para todos aquellos que quieran aprender sobre el café. Y este curso es largo, así que yo espero seguirlos viendo y ahí tenemos a varios que siempre están con nosotros, pero yo espero que sigan durante toda esta bonita aventura que vamos a tener este año hasta llegar juntos a la graduación. Así que yo espero verlos ahí y recuerden, como dijo el colega Brian, ya se pueden ir tomando la foto para su video de graduación. Y en las próximas clases, pues vamos a dar chance para que ustedes puedan encender la cámara y también para podernos ir conociendo un poco más, no solo del nombre, sino también que podamos conocerlos. Así que ahí la próxima semana vamos a responder. Ajá, Javier, ahí sí nos repite la consulta para poderla abordar. Todavía tenemos un chancecito ahí. Creo que no vi su pregunta, pero ahí la podemos responder si nos la repite, por favor. Y jóvenes, la encuesta está en los grupos de WhatsApp. Para los que estén en los grupos de WhatsApp, en los grupos del curso integral Creo que dice que 2025. podemos proceder cuando tenemos dos floraciones al año. Si no me equivoco, es esa. Con respecto a los ponos, tenemos dos floraciones al año. Bueno, ahí depende de cuál floración es la principal en el caso de ustedes, ¿verdad?
Normalmente hay una floración que es principal y una que es secundaria. Entonces, si en el caso de la principal, pues la que tenemos que cuidar, ¿verdad? Porque es la que nos va a dar mayor garantía. También hay una floración, bueno, aquí le conoce como floración loca, que es un poquito antes de la principal, que es cuando quedan flores normalmente rezagadas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues la que nosotros tenemos que cuidar es la principal, ¿verdad? Porque es la que nos va a garantizar una mayor poda. Ahora, en ese caso, pues ustedes tendrían que saber cuál es, de acuerdo a su variedad, y a su zona, ¿verdad? Ya que es la que nos va, en este caso, a afectar en esa parte. Pero normalmente la podemos dejar después de cosecha y no tendría que afectar generalmente, ¿verdad? Pero teníamos que cuidar la parte de floración principal, en la primera, en la más fuerte, y de esa manera pues hacemos la poda de secundarias y todo eso para que tengamos mejor entrada de luz, ¿verdad? En esa parte. Entonces, jóvenes, creo que por la noche de hoy sería todo, ¿verdad? Los esperamos el día lunes para vernos. Recordemos, ¿verdad? Lo de tener, estar atento, ya que es una clase bien interesante, lo de suelos en este caso, ¿verdad? Nutrición de suelo. Y creo que va a ser de mucho provecho. Espero que hayan aprendido un poquito la noche de hoy, ¿verdad? Con la clase. Igual si estuvieron en la tarde o solo ahorita, pues espero que les haya sido de provecho, ¿verdad? Entonces, gracias y feliz noche para todos, ¿verdad? Feliz noche, jóvenes, que estén bien, disfruten el fin de semana y nos vemos el lunes. Saluditos.